Bueno, pues vamos a utilizar el teorema de Gauss para obtener una fórmula con la que calcular la intensidad del campo eléctrico en un punto próximo a una lámina plana cargada con una carga eléctrica. En la animación se muestran las líneas de campo de una lámina plana cargada con una carga positiva. Vamos a considerar que la intensidad de campo es constante en una zona, pero una zona muy próxima a la lámina, ¿vale? Que la intensidad va a ser constante. Para aplicar el teorema de Gauss, vamos a considerar una superficie gaussiana constituida por un paralelepípedo. Como se aprecia en la animación, solo los lados anterior y posterior son atravesados por la línea de campo. Bueno, pues nada, vamos a demostrar una expresión, vamos a dar con una fórmula que nos sirva para calcular la intensidad de campo eléctrico creada por una lámina cargada. Bien, aquí tenemos la lámina cargada, ¿vale? Con carga positiva, y estas líneas que hay aquí de color rosáceo son las líneas de campo que representarían el campo eléctrico creado por esa lámina. Bueno, como veis, estas líneas de campo son todas ellas perpendiculares a la lámina, y esa sería la característica del campo eléctrico, ¿no?, creado por esa lámina. Estas líneas de campo representarían un campo eléctrico uniforme. Bueno, pues para calcular la intensidad de campo nos valemos del teorema de Gauss, ¿vale? Teorema de Gauss. Para aplicar el teorema de Gauss, lo que vamos a hacer es utilizar una superficie gaussiana. Entonces, la superficie gaussiana que se utiliza aquí es un paralelepípedo, es como una caja, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta y nos fijamos en esa caja de color verde, pues las líneas de campo solamente atravesarían la cara anterior y posterior de ese paralelepípedo, de esa caja, ¿vale? El flujo del campo eléctrico o de líneas de campo sería cero en las caras superior, inferior, esta de aquí izquierda y la derecha, ¿vale? Entonces, el flujo total que atravesarían esa superficie gaussiana. Luego diré una cosa acerca de las superficies gaussianas. Las superficies gaussianas siempre se eligen aquellas en las que en la superficie la intensidad de campo es constante. Veis que aquí, en esta cara, en la cara anterior y en la posterior, el valor de la intensidad de campo es siempre la misma, porque todos los puntos de esa cara están a la misma distancia de la lámina, ¿vale? No podemos coger cualquier superficie, por ejemplo una esfera. Tenemos que coger aquella superficie que nos facilite el cálculo de E. Y entonces, en este caso, para una lámina, la superficie gaussiana que se utiliza es un paralelepípedo. Bueno, pues el flujo sería la suma en realidad de dos flujos. Sería el flujo que atraviesa la superficie anterior más el flujo de líneas de campo eléctrico, que atraviesa la superficie posterior. ¿Vale? Pues bien, según el teorema de Gauss, el flujo total que atraviesa una superficie gaussiana es igual a 4 por pi por k y por todas las cargas internas que se encuentren dentro de esa superficie gaussiana, que sería en definitiva la carga de la lámina. Bueno, vamos a desglosar esto. El flujo que atraviesa la superficie anterior, o sea, esta superficie que hay aquí, ¿vale? La anterior. Esta superficie, vamos a calcular el flujo que atraviesa esa superficie. Bueno, pues el flujo que atraviesa la superficie anterior es fácil de calcular, sería la integral de E por diferencial de S.
Esa es la definición de flujo por la superficie anterior. ¿Vale? Vamos a ver, como estos son vectores, ¿vale? Y esto es un producto escalar, lo podemos poner así. Por definición del producto escalar, sería el módulo de E por el módulo del diferencial de S, y ahora tendría que ser por el coseno del ángulo que forman E y diferencial de S. Diferencial de S es, si nos fijamos en esa superficie, pues lo que hacemos es coger una superficie muy pequeña. Eso sería el diferencial de S. El diferencial de S se correspondería con el vector asociado a esa superficie tan pequeña. Un vector superficie, tened en cuenta que siempre es, imaginaros que yo tengo aquí este plano, ¿vale? Pues un vector superficie siempre es perpendicular, ¿vale? Formaría 90 grados, siempre es perpendicular a la superficie. Entonces, si tengo aquí una superficie muy pequeña, el vector diferencial de superficie sería este que hay aquí. Lo que quiero que veáis es que tanto este vector como E forman entre sí 0 grados. Entonces el coseno de alfa sería el coseno de 0 grados, esto que hay aquí sería 0 grados y por tanto el coseno de 0 grados sería 1. Con lo que el flujo a través de la superficie anterior sería E, la integral de E, el módulo, ya estamos trabajando con módulo, por diferencial de S. Como E, el módulo, ¿vale? El módulo de la intensidad de campo es constante, o sea, en todos los puntos de esta lámina, ¿vale? De esta cara del paralelepípedo, E vale siempre lo mismo, ¿vale? Todos los puntos poseen la misma intensidad de campo. Pues al ser E constante, que siempre vale lo mismo, puede salir fuera de la integral, con lo que quedaría esa expresión de la siguiente manera. Así, ¿vale? Y ahora la integral a lo largo de toda la superficie anterior del diferencial de superficie, esto que hay aquí coincide con el área de esta superficie, de aquí, ¿vale? Que vamos a llamar S. Aquí como le hemos llamado S, ¿vale? S, pues sería E por S. Para la superficie posterior pasaría exactamente igual. Obtendríamos una expresión para la superficie posterior de la siguiente manera. El flujo que atraviesa la superficie posterior del paralelepípedo sería E por S. Entonces, como el flujo total es la suma de los dos flujos, sería E por S más E por S, o sea, 2 por E por S. Ese sería el flujo. Y eso sería igual, según el teorema de Gauss, a esto que hay aquí, que sería 4 por pi por k por la suma de todas las cargas internas que se encuentran dentro de la superficie gaussiana. Lo que queremos hacer es calcular E, o sea, la intensidad de campo creada por una lámina cargada eléctricamente. Pues despejamos de ahí E. E sería igual a 4 pi por k por la suma de todas las cargas internas que hay en la superficie gaussiana partido por 2 y por la superficie de esta lámina, ¿vale? Bueno, bajamos un poquito y seguimos. Si nos fijamos, esto que hay aquí, la carga entre la superficie, ¿vale? La carga de la lámina entre la superficie en la que está repartida esa carga, esto que hay aquí no es más que la densidad de carga superficial. Densidad de carga, ¿vale? Densidad de carga superficial. Bueno, pues eso lo puedo sustituir y me quedaría, el resultado final sería el siguiente. Bueno, 4 entre 2 sería 2 por pi por k. Esto que hay aquí sería la densidad de carga,
¿vale? Superficial, partido, bueno, y ya está, no quedaría nada más, porque esto ya lo hemos quitado. Sería E igual a 2 pi k por ρ. A veces nos podemos encontrar con otra expresión. Si en lugar de k lo ponemos en función de la constante dieléctrica del medio, nos quedaría que E es igual a 2 por pi, k sería 1 partido por 4 pi, y si nos encontramos en el vacío, sería epsilon sub 0 por ρ. Bien, esto que hay aquí se nos iría y al final os quedaría lo siguiente. Sería ρ partido por 2 y por epsilon sub 0. Esta sería la expresión más conocida con la que podríamos calcular la intensidad de campo eléctrico creado por una lámina plana, ¿vale? Pero en las inmediaciones de la lámina, ¿vale? Esta fórmula no serviría para calcular la intensidad de campo a una distancia grande de la lámina. Esto solamente para las proximidades de la lámina. Bueno, pues ya está.